rebelión, quiero arrojarme al fuego, tiemblo. Me siento tan indefensa, me ataca y me corrompe esta depresión tan densa. Empiezo a escribir, dejo de temblar, se transforma en furia lo que antes me hacía llorar. Aunque llueva frente en alto, yo sigo caminando, nunca de rodillas. Si me matan, me han de encontrar luchando, me hago cargo de mis actos y omisiones. No siempre hago lo que digo, estoy llena de contradicciones, pero camino hacia adelante, esquivando el espanto. Tengo amuletos, voy con todas, si caigo me levanto. Quiero cambiar el mundo, aunque todos me digan que esto no tiene rumbo. Sigo mientras la vida siga, guerreando infinito como me enseñó papá, cantando tan fuerte como me enseñó mamá. Somos miles de millones los que estamos inconformes, haremos temblar la tierra, sacudirnos los patrones. Nuestras armas serán la educación, el arte y la poesía, nuestro escudo, un corazón. Sé que este es nuestro momento de actuar, dar lo mejor cada día es lo que nos va a salvar de la puta negligencia y de la mediocridad que se regocijan cuando eres un borrego más. Tiemblen, delincuentes de cuello blanco, los que roban al Estado y se callan ante el narco. Tiemblen, porque me voy a levantar, hasta que devuelvan lo robado no voy a descansar. Tiemblen, 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 tiemblen. Ajá. ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué es la anarquía? No les creas nada, le cuestiona, investiga. En cualquier monte si Saddam puede volver a germinar una semilla de luz, valentía y libertad. Escribir es la victoria, no es por fama ni es por gloria, esto es por dignidad, aprender historia en cualquier edad. Nunca es tarde para dejar de robar, nunca es tarde para soñar libertad, ya. Nunca es tarde, vamos a liberar mentes, voy a defender mi tierra con uñas y con dientes. Aunque hoy estoy caída, voy a levantarme, mi patria es mi familia, eso me enseñó mi padre. Nos han convencido, nos han metido ideas para hacernos chiquitas de cualquier manera, pero veo en tus ojos, yo veo valentía, volver a soñar, libertad será la venganza tuya y mía, porque no entienden que nos hemos liberado. Es tiempo de valientes por mi Ecuador amado, que somos mucho más de lo que nos han enseñado, que no tenemos miedo, que ahora somos tantos. Tiemblen, sientan la furia de mis valientes. Tiemblen, sientan la furia de un pueblo consciente. Tiemblen, que nos vamos a parar con fuerza de pantera, vamos a pelear. Tiemblen, sientan la furia de mis valientes. Tiemblen, sientan la furia de un pueblo consciente. Tiemblen, que nos vamos a parar con fuerza de pantera, vamos a pelear. Tiemblen, 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 tiemblen. Ajá. Agente del caos, CC, la colmena que está bien buena. Levántate, te digo, vamos arriba mi Ecuador querido. Ya, ajá, vamos valientes. KOD, ajá, dímelo Quintero, hip hop que sana. Rebeldes sin pausa, aquí Agente del Caos, destruyendo la cabina de la 96.1. Hola, bienvenidos a un domingo más. El jueves pasado cumplimos un mes al aire y hoy estamos de equipo completo. Hola, mi querida gente del caos. Hola, Merchansiki, que nos acompaña hoy día. Buenazo, realmente equipo completo, eso es. Realmente hemos hecho una gran tripleta en este programa sin pelos en la lengua. Vamos a hablar el día de hoy, pues en nuestro segmento Pesca Fresca, de qué ha pasado en esta semana en nuestro Ecuador querido. Vamos a conversar sobre la audiencia preparatoria de juicio en el caso Villavicencio. También vamos a estar hablando de un documental muy especial que salió reciencito, está calientito, documental Mi País Robado. Y también vamos a estar hablando de cómo le meten las jarras en la barriga a la justicia. Y si se acuerdan ustedes de ese comercial, pues ahí vayan refrescando la memoria. Y también vamos a tener hoy un invitado muy especial. Nos acompaña el... dos veces destituido, Fausto Murillo. Así que hoy vamos a hablar con él justamente de por qué ha sido tan incómodo para esta gente que está en el Consejo de Participación Ciudadana, en la Asamblea. Vamos a conversar con él de todo lo que ha pasado en esta semana. También tenemos un poquito de poesía terrible, así que se viene un programa tremendo.
Bueno, y antes de que nos comiencen a decir, ¿y a mí qué me importa que le destituyan al vocal del Consejo de la Judicatura? Está bien. Usted no vive de ese sueldo, usted no gana nada con que él esté o no esté, es lo que pensamos. Pero luego, cuando se meten los ladrones a su casita y va, le coge la policía, le coge su barrio, le llevan a la justicia, y la justicia con una venda en los ojos le suelta para que mañana tome represalias contra usted, entonces ahí sí nos quejamos y decimos, es que la justicia no vale para nada y nosotros aquí no podemos hacer nada. Pues entonces entendamos que sí nos compete saber qué es lo que está pasando con la destitución de este vocal del Consejo de la Judicatura, porque es ahí en donde se estructura el sistema judicial de nuestro país. Y luego nos estamos quejando que sí, los buenos elementos de la policía cuando cogen a los ladrones les sueltan, pues ya sabemos quiénes son y ahora vamos a ver por qué también funciona así. Tremendo realmente, justo lo que dices, ¿no? Y lo conversábamos con Henry Llanes, un gran amigo, experto petrolero y también experto en el tema del IES. Lo conversábamos esta semana porque estábamos aquí grabando un segmento de nuestro podcast, ya lo dijo Villavicencio, y él decía algo muy interesante. Al ecuatoriano no le importa nada hasta que no le toque el bolsillo. Y realmente es complicado no darse cuenta que nos están tocando el bolsillo por todos lados, y no solo el bolsillo, la seguridad, la familia, todo lo que nosotros necesitamos para construir una buena vida. Ahí es donde nos están golpeando y no nos damos cuenta. Y luego con el presentismo y el inmediatismo solo culpamos a lo que está pasando el día de hoy y pensamos que hoy es el culpable de toda nuestra desgracia de todos los días. Si no nos damos cuenta que ha venido germinando justamente la corrupción y la impunidad en nuestro país. Así que bueno, está complejos los temas de hoy, mi querida Dama Escarlata. Así es, pero pienso que aquí en Pesca Fresca no vamos a dejar de pescar y vamos a ir por todos aquellos peces gordos que le están metiendo la mano, no solo en el bolsillo, como bien decías tú, no solo en el bolsillo de los ecuatorianos, le meten las manos en la justicia y le meten las garras en la justicia. Así sería ahora. Yo quiero mandar un saludito a la gente que nos está escuchando. Voy a leer un mensaje muy bello que nos manda por aquí desde Quito. Dice, cada denuncia de Fernando Villavicencio se va comprobando. Las empresas Vitoil y Gumbor han aceptado que entregaron millones en sobornos durante el correísmo. Ay, Dios mío, los casos metástasis de encuentro han demostrado la infiltración del narco en todo el aparato estatal y Fernando siempre lo denunció con esa valentía que solo él tuvo. Fernando fue perseguido, denigrado, hasta hoy intentan manchar su nombre. Sus familiares y amigos hemos sido perseguidos, se han encargado de inventarnos todo tipo de calumnias, han quebrado nuestros emprendimientos, hemos perdido los empleos. Sin embargo, hasta el último día estuvimos a su lado y siempre defenderemos su nombre. Cada lágrima derramada, cada infamia o calumnia recibida valen la pena. Solo pocos tuvimos el honor de estar cerca a Fernando y seguiremos luchando por su nombre y por su verdadero legado, perder el miedo y luchar por un Ecuador libre de mafias. Qué bonito mensaje. Muchas gracias a la gente que nos escucha y que se conecta cada domingo aquí por la 96.1 FM en Cuenca y por YouTube streaming y también el Facebook Live. La mejor de la ciudad, te faltó, amiga, la suprema estación, sí. La mejor de la ciudad, la más escuchada, la voz del pueblo además. Bueno, y aquí yo pienso que es momento de comenzar nuestro segmento Pesca Fresca. Y dicen que la historia depende de quién la cuente, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener la historia contada de primera mano. Yo entiendo lo doloroso que es para ti, mi querida agente del caos, contar lo que pasó en esta audiencia. Tus notas publicadas en periodismo de investigación nos dicen, se siente cuando uno se lee, te decía, se me pone la pielcita de gallina, porque es tan difícil entender todo lo que está pasando y lograr digerir, ¿no? Entonces yo sí quisiera que tú nos cuentes de primera mano qué es lo que pasó en esta audiencia preparatoria de juicio, que además recién se puede instalar al cuarto intento se ha logrado instalar esta audiencia luego de un montón de artimañas utilizadas por los supuestos asesinos. Bueno, realmente, como tú lo decías, es un tema difícil y hoy lo conversaba en casa y decía, me gusta la capacidad de poder despersonalizarme y tener 4 o 5 diferentes personajes con los cuales pues sobrevivir a toda esta cosa que ha sucedido en mi vida.
Y a veces soy periodista, a veces soy agente del caos y a veces soy también hija. Y cuando soy hija es cuando todo se me rompe. Pero pues como lo has dicho, sí, han sido 2 días de audiencia que fueron justamente 27 y 28 de febrero. Después de 3 intentos de instalar la audiencia, al 4.º intento por fin se pudo llevar a cabo. Esta audiencia es únicamente por el caso de los autores materiales. Y eso es muy importante de aclarar porque parece que a veces la gente, la opinión pública se confunde y lo entiendo porque ninguno de nosotros tenemos experiencia ni en juicios, ni en asesinatos, nada. La gente común no está familiarizada con estos términos y con estas situaciones que a veces nos presenta la vida. Pero es importante entender que de lo que estamos hablando ahora es de la audiencia preparatoria de juicio con los autores materiales. Es decir, con las personas que se organizaron para cometer el asesinato y ejecutaron un plan y fueron y lo hicieron. Pero no nos confundamos. La parte de los autores intelectuales sigue pendiente y también sigue pendiente la parte de las responsabilidades, omisiones, fallas, complicidades que pueda haber dentro de los funcionarios del Estado que no protegieron a Fernando Villavicencio y que no hicieron lo que tenían que hacer previamente al asesinato, durante y después también, que eso será otra investigación. Pero bueno, volviendo a lo que nos compete ahora. En esta ocasión se dio la audiencia y fue muy interesante. Les cuento que nos conectamos en un Zoom porque la audiencia era mixta, es decir, que había gente presencial en la audiencia y nosotros que estábamos pues de manera telemática, nos conectamos por Zoom y es un espacio horroroso porque ahí en el Zoom te encuentras en una galería con los asesinos, con los abogados de los asesinos, y también gente del público que se quiere conectar y que quiere ser parte de esta audiencia, también medios de comunicación que están presentes. Y bueno, estamos nosotras también como nosotras presentamos una acusación particular, entonces estamos ahí también como víctimas, pero también estamos ahí como periodistas. Eso es la parte en la que hay siempre esto que es tan tremendo, ¿no? Pero pues ahí, como yo lo decía en una entrevista, llorando y trapeando, ¿no? Llorando y escribiendo y llorando y contrastando, porque en la parte humana hay un dolor muy grande. Sin embargo, hay un halo de esperanza al ver el trabajo de la Fiscalía, debo decir, porque estos abogados de bandidos son expertos en torcer la verdad, son expertos en tergiversar las narrativas. Entonces imagínate, mi querida Carmita, que hay este abogado terrible, ¿no? Gastón Toro. Les invito a que busquen en la web, su página web, además, aterradora. Entras a ver la página web de Gastón Toro y el tipo ahí, se jacta de ser defensor de bandidos, de personas que han cometido delitos. Porque claro, entendemos que los delincuentes tienen derecho a la defensa, pero hay una gran distancia en elegir ser un abogado de bandidos. Me parece que eso ya es un tema de valores. Pero bueno, este tipo en su página web, ahí rebuscándole, llegamos a la parte final y vemos una cosa que mi hermana se da cuenta además, porque yo ahí, y nos vemos esta oración a la Santa Muerte, muy popularizada en las narconovelas, y ahí nos acordamos que había esta novela hace muchísimos años que era Rosario Tijeras. Pienso que fue de las primeras novelas que mostraban toda esta narcocultura, pero además lo hacían de una forma, yo pienso que no hacían oda al delito. Ahora hay una diferente narcocultura. En ese momento veías que toda la gente que se metía ahí terminaba muerta. Claro, todos terminaban muertos. Con esa conclusión claro. te quedabas. Luego pasaron, bueno, en esta novela había esta oración a la Santa Muerte, y esa es la oración del credo de este abogado Gastón Toro. Eso me espeluznó, amiga. Realmente fue una cosa de decir, hijo de madre, con esta gente nos estamos enfrentando. Esta es la gente que defiende la impunidad. Esta es la gente que defiende a los asesinos de un hombre valiente que luchó por 40 años en contra de la corrupción y la impunidad desde el periodismo. Entonces realmente espeluzna ver esto. Y también cómo estos delincuentes, abogados de delincuentes,
no buscan la inocencia de sus patrones, de sus clientes, sino que lo que buscan son grietas, algo que haya hecho mal el policía que detuvo a tal persona, que hizo tal cosa. Ese es el espacio que buscan para la impunidad, porque ellos saben que sus defendidos son culpables. Entonces no están diciendo ellos que sus defendidos son inocentes y que está mal. No, no. Lo que están buscando es vicios. Lo que están una buscando falla al debido proceso. Es una falla al que proceso. Mañana me cambio de abogado, justamente, que nos instale pero la audiencia. Además, me pareció muy curioso porque el fin de semana anterior, justamente que yo estuve por Manabí, estaba navegando en la web y me sale un video de un tipo detestable, además, no les voy a decir el nombre para que no lo vean y no le hagan crecer su audiencia, que se cree un investigador y empieza a hablar de estos vicios que iba a haber ya en la audiencia. O sea, estos manes están listos, tienen una gran estrategia y se preparan desde todos los lugares que tienen. Estas personas defensoras, además, del gobierno de Correa, defensoras de estas personalidades que vienen desde el 2007 haciendo su agosto en nuestro país, diciendo justamente, como advirtiendo estos vicios, como suponiendo además que por estas situaciones se iba a caer el juicio. Y te juro, yo ya con dolor de estómago cuando entro a la audiencia ya veo por dónde va la cosa. Y digo, chuta, yo me pongo muy nerviosa además, porque imagínate que por una situación de forma vaya a ganar la impunidad. Entonces, bueno, mi abogado me decía por un chat interno, me decía, tranquila, decía, la fiscal va a sostener su caso, porque ese es el trabajo de la fiscal, ¿no? Uno que no tiene experiencia en esto, les juro que es una cosa así como aterradora, todo te asusta y todo parece que va a ganar la impunidad, pero no, por suerte. La fiscal ha hecho un gran trabajo en ese aspecto y después de que este abogado Gastón Toro exponga toda esta maraña para desresponsabilizar a su cliente, lo que la fiscal hace es mostrar cómo sí fueron subsanados todos estos momentos que pueden haber sucedido durante la investigación, porque la gente que hace las investigaciones son humanos y cometen errores, amiga, y eso es algo terrible también. Justo lo decíamos en casa, como ese es un lugar que no tiene espacio para la mediocridad. No tiene espacio para la mediocridad porque te juegas la impunidad de un caso tan importante como este. Entonces, bueno, hay también una llamada de atención a los profesionales que están detrás de este tipo de casos. Tienen que ser impecables en su trabajo y pues ese es un mensaje para toda la ciudadanía. Bueno, eso como para contarte ese tipo de cosas que vemos también. Algo que fue muy curioso y me encanta que el diario La Hora, le mando un saludo a mi querida amiga Araí. Ella me hace una entrevista y yo le cuento en la entrevista que uno de estos señalados como parte de los cómplices está en su celda tomando la llamada pues de la audiencia y el tipo coge su teléfono y está hablando por el celular campante. Y también me sorprende eso, ¿no? Como, el tipo tiene su celular ahí y luego se da cuenta que le están viendo y luego apaga la cámara, ¿no? Entonces son como... Pensé que iba a decir luego cuelga la llamada. No, apaga la cámara para que no le veamos. Pero bueno, eso un poco como las cositas que se pueden ver y que quizás la gente no tiene acceso a ver porque no está dentro de la audiencia. Y como, bueno, el resultado de estos 2 días de audiencia es que de las 6 personas que sobrevivieron, porque vamos a recordar que eran 13 detenidos como parte del equipo de materializadores del asesinato de Fernando Villavicencio, es decir, que hicieron la parte material del asesinato. Claro, y ahí es donde la gente se confunde, ¿no? Porque claro, hay un equipo que ejecuta, no es solamente el que dispara, hay un cerebro dentro de ese claro, equipo, el que da las armas, el que da las motos. Pero no solo la gente se confunde, ahí es donde yo me cabreo y me enojo durísimo con este Freddy Zarzosa. Freddy Zarzosa es este capitán de la policía, capitán general, ¿qué será? Pero estábamos ese día en la comisión, en la asamblea, y él dice esta palabra que yo pienso que ahí es donde la gente empieza a divagar, y no sé si lo hace a propósito. Si es a propósito, ya por favor, apaguen las luces y vámonos. Pero el tipo dice, el invisible sería el mentalizador del asesinato. Esta palabrita, mentalizador,
y le hace creer a la gente entonces que ahí está resuelto y chao pescado. Claro, Pero y por no otro es lado así. los autores intelectuales, wow, Ya nos ya no lavamos somos las manos. nosotros, ya no, ahora sí. Exacto, entonces bueno, Sí. yo ahí por eso me enojo muchísimo y digo, hay que usar bien los términos. Carlos Angulo, alias El Invisible, sería el materializador, junto con, en coautoría con Laura Castillo, y tiene estos otros cómplices que estarían pues fotografiados y vinculados directamente con el tema de la logística. Una de ellas, Alexandra Farinango, es esta persona que llama desde adentro del meeting a decir que ya está saliendo Fernando Villavicencio. Este otro que iba con Laura Castillo un día antes y en la mañana El también reconocimiento mapeando del el lugar. espacio. Y hay este sexto elemento que es sobreseído. ¿Qué significa sobreseído? Que no hay suficientes pruebas para continuar con el proceso de acusación. Y esto lamentablemente, bueno, nosotros vamos a apelar como familia, vamos a apelar esta decisión, esperando que pueda haber consecuencias también para esta persona. Así como te cuento que el abogado de este señor decía, yo tengo las notas de la escuela de este señor, porque él solo hizo la escuela. Yo tengo las notas que aseguran que él era un buen estudiante en la escuela. Y esa es como su prueba de honorabilidad del tipo. Y te juro, o sea, es una mala comedia, es una mala Qué comedia esta terrible, situación. Dios mío. Realmente una cosa muy fuerte. Pero bueno, vamos a decir que de los 13 que habían detenidos, 7 fueron asesinados en custodia del Estado en las cárceles. De estos 6 que quedaban, 1 fue sobreseído. Ahora lo que queda es, primero, que estas personas sean bien resguardadas. Porque ¿qué pasa si mañana les matan? Como ya pasó con los otros sicarios. Claro. Ya no hay proceso, ¿sí? Y aunque yo no creo en que en la cárcel los tipos van a pagar, la justicia va a venir, o no, pero al menos es la justicia terrenal la que tienen que cumplir. Si les matan, ni siquiera habrá ese ápice de responsabilidad que le debe el Estado ecuatoriano a mi familia, a Fernando Villavicencio y al país entero. Pero bueno, además de todo esto, falta justamente la etapa en la que se va a investigar los autores intelectuales y también Los financistas del por supuesto, cine. todo ese complot que hubo ahí, pero además también las responsabilidades y omisiones de los funcionarios que estuvieron en esa época encargados previamente, durante y después de la seguridad de Fernando Villavicencio. Bueno, eso es un poco lo que les puedo contar. Ha sido una experiencia horrible realmente, unos días tenaces, Oscuros, negros. y creo que algo más que es importante contar es que algo que no estaba totalmente dicho y que en ese día se expuso de una manera pues escalofriante fue un fragmento de la exposición de la declaración del testigo protegido. Exactamente. En un momento se habían expuesto un par de partes que salían, pero durante la audiencia la fiscal Ana Hidalgo lee algunas partes de este testimonio y te juro, pienso que ahí fue cuando realmente ya no pude más. O sea, un momento en el que la fiscal lee las preguntas que le hacían a este señor Aguas y decían, ok, ¿qué iban a ganar los asesinos de Villavicencio? Y él responde, el control de medio Quito, el control de las cárceles y además dinero y penas. Entonces, yo me pregunto, ¿qué nivel de implicados tenemos en este caso que pueden asegurarle a una banda terrorista el control de la capital de los ecuatorianos? Así es. ¿Qué nivel de control tienen? Y además, ahí en un paréntesis, ¿quién es el alcalde de Quito? No hay ningún control de lo que está pasando en esa ciudad. Me parece una cosa asquerosa. Lo siguiente que hacen es preguntarle al tipo este, ¿y por qué matan a Villavicencio? ¿Por qué matan a este candidato? Y él dice, porque sabían que iba a ganar la presidencia. Y cuando él ganara la presidencia, todo iba a cambiar. Las condiciones que tenían en las cárceles, la forma de las penas, todo lo que habían asegurado durante todos estos años en los que ellos hicieron esta estructura para que nada cambie, durante todos estos años
se aseguraron de que haya impunidad y de que haya control sobre las cárceles, porque ahí es donde está su centro de operaciones. Y ellos sabían que Fernando Villavicencio era el único candidato que estaba dispuesto a luchar contra la mafia, porque él entendía que ese era el asunto, era la patria o la mafia. Así es. Entonces, cuando leo eso, se rompe mi corazón por completo, porque nos quitaron todo. Asesinaron a la oportunidad que tenía este país para para dejar de ser un narcoestado, para dejar de tener a estos narcopolíticos gobernando nuestra patria, y nos dejaron a los ecuatorianos sin esa esperanza y esa oportunidad de cambio y de un mejor futuro para nuestros hijos. El 9 de agosto no solamente mataron a Fernando Villavicencio, mataron a la democracia y a la esperanza que teníamos los ecuatorianos para tener mejores días. Y yo pienso que eso es importante que todos tengamos claros. Yo quiero recomendarles algo a todas las personas que nos están siguiendo. Entren al portal Periodismo de Investigación, www.periodismodeinvestigacion.com, y lean 3 reportajes, son pequeños. El primero, escrito por mi querida gente del caos, ellos cansados, yo devastada. Pienso que ahí evidencia completamente el modus operandi de la justicia y de los bandidos y de los abogados de los bandidos y los pretextos y todas estas argucias legales que buscan detener estos procesos y no demostrar que ellos son inocentes. Luego, como la conclusión de lo que pasó en la audiencia, 5 acusados y un sobreseído en el caso de autores materiales de Fernando Villavicencio. Y finalmente este tema que acaba de mencionar, Medio Quito, manejo de cárceles y todos los premios que iban a obtener los autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio. Les invito a que lean estas 3 notas para que ustedes tengan una claridad y puedan generar una conciencia crítica de todo lo que ha tenido que soportar nuestro país y que seguirá soportando si es que no tomamos conciencia y no levantamos la voz. Yo te cuento que además algo que se viene en una nota que vamos a sacar esta semana, también vi que lo sacó Primicias y me parece igual de escalofriante, ha sido una semana muy fuerte, en la que vemos que uno de los implicados en el asesinato de Harrison Salcedo, que era esta persona abogado de Rasquiña, es Chino Honda. Él también está implicado en el asesinato de mi papi. Entonces, todo se va completando de una forma escalofriante. Además que tenemos las declaraciones de la fiscal Diana Salazar, que dijo que ella va a llegar a descubrir a los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio, y pienso que ese compromiso nos da una luz al final del túnel de esperanza para todos los ecuatorianos. Bueno, yo quiero leer los comentarios. Los comentarios porque la gente está linda. Pero mira, ¿sabes qué? Antes de los comentarios, mandemos el video de Te lo cuento en un minuto de este tema, y a la vuelta del video leemos los comentarios. Perfecto. Vamos ahí, mi querido Merchansiki. ¿Qué pasó en la audiencia preparatoria de juicio en contra de los autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio? Te lo cuento en un minuto. En esta audiencia se acusó a alias del Invisible como el autor mediato, es decir, el materializador del crimen, ya que fue quien ordenó el asesinato desde la cárcel de La Tacunga. Además se señala a Laura Castillo, alias La Flaca, como coautora por dotar la logística para el asesinato, y como cómplices Eric R., Víctor F. y Alexandra C. Esta última habría sido quien dio luz verde desde dentro del meeting para realizar el crimen. El último implicado, Oscar F., también con antecedentes penales, que también habría realizado llamadas desde el meeting, fue sobreseído por supuesta insuficiencia de elementos para seguir con la siguiente etapa, y deberá recuperar su libertad inmediatamente. Un fragmento del testimonio del testigo protegido AMJP, quien sería también esposo de Laura Castillo, reveló los motivos y premios esperados por los autores materiales. Además del dinero, les ofrecieron el control de Medio Quito, reducción de penas y garantizarían su libertad, ya que tenían comprados abogados y gente en la fiscalía. Las armas se trajeron de Riobamba y comentaban que Villavicencio ganaría las elecciones. La fiscal Ana Hidalgo presentó evidencias irrefutables contra los acusados en esta audiencia preparatoria de juicio, a pesar de los intentos de impugnación de los abogados de los delincuentes, como Gastón Toro, el abogado de Carlos Angulo, alias del Invisible, que posee en su web laboral una famosa oración a la Santa Muerte,
al estilo de las narconovelas. Ahora siguen dos investigaciones más, la de la autoría intelectual y de los financistas del crimen, y también una investigación sobre las omisiones y negligencia de la policía que debía cuidar a Fernando Villavicencio. Nosotras como hijas exigimos verdad y llegaremos hasta donde sea necesario para que la impunidad no le gane al Ecuador, en este caso que nos ha dejado a nosotras y a todo un país en la orfandad. Lee la nota completa en www.periodismodeinvestigación.com. Ay, tremendo, qué bestia, que me duelen las tripas de pero vamos a relajar un poco el ambiente con estos comentarios. Dale tú, mi querida. Bueno, vamos a mandar los saludos que está la gente conectada en Facebook. Geo Reynoso nos ha mandado un saludo, un fuerte abrazo también desde acá, desde la cabina de la Suprema Estación 961. Silvia Prado, un abrazo, Silvia, para ti. John Iliescas, pero vamos al caso. Bueno, entiendo que estás conectada comenzando el programa, ya fuimos, John, espero que te haya quedado todo claro y si tienes alguna pregunta, no dudes en enviarnos. Y a Patti, vamos valientes, siempre atentos a Rebelde sin pausa. Patti, un fuerte abrazo y gracias por estar todos los domingos conectados con nosotros. Por acá en el YouTube tenemos saludos y adelante con su información. Ojalá abra los ojos al pueblo ciego, sordo y mudo. Comparto, mi querido Fabián. Por ahí dice Alex. Buen día, Amandita y Carmita. Un saludo desde Quito. Un besito para allá. Buenas noches, señorita. Un saludo de Alberto Ruiz, del Mexicano. Me gustan los temas que hoy día tienen excelente información. Y dice por acá, saludos desde Patterson, New Jersey. También dice, saludos estimadas valientes, Fernando Villavicencio vive, esa es. Ñaña, mi ñañita hermosa por ahí, gracias por levantar la voz, las amamos valientes. Harold también dice, lo que hay que averiguar es quién les da el territorio de Quito a la policía. ¿Cuáles son los cómplices implícitos que empujaron este crimen? Qué raro que ahora José Serrano no pida que le dejen revisar el celular de Carlos Angulo, autor mediato del magnicidio de Villavicencio. Bueno, ya sabemos que Serrano siempre está ahí detrás de cualquier marranada, así que a él mejor ni le invitemos a nuestra conversación. Claro que sí, hoy estamos en un ambiente de decirle la verdad a la gente. Siempre. Y vemos que está funcionando, la gente comienza a comentar, a cuestionar y preguntémonos esto y qué pasa con el otro. Y ese es el objetivo cumplido de este programa y el momento de felicidad que se siente en la cabina de la 961. Un saludito a Remy también, que está ahí escuchando Rebelde sin pausa. Gracias, hermano, por estar ahí conectado. Muchos besos por ahí a la Rana, también a la Kiara. Linda familia por allá en Manabish. Ahora Bueno, sí. Vamos al siguiente punto que tenemos. Esta semana salió un documental, Mi País Robado. En este documental se revela la insaciable sed de China por los recursos naturales y la agresividad con la que el país asiático ha actuado en la última década para acceder a estos recursos del Ecuador. El periodista Fernando Villavicencio y el activista Paul Jarrín protagonizan este documental como líderes de la verdad y la libertad que luchan en contra del inmenso poder oscuro de China. El director es Carlos Andrés Vera. Pienso que cuando hablamos de este documental se me viene a la mente todo lo que ha sucedido también en esta semana con respecto al tema petrolero, ¿no? Y vemos cómo Suiza puso una elevada sanción a Gumbor, una de las empresas que fue señalada por Fernando Villavicencio como intermediaria en la firma de los contratos petroleros y en todo el manejo oscuro que hubo con estos contratos. Es importante entender cómo desvalijaron al país en este periodo de bonanza del petróleo y que hoy, después de muchísimos años, analizábamos, les invito a ver este podcast que va a salir esta semana, de esto ya lo dijo Villavicencio, les invito, no se pueden perder, pero son más de 35 años de Fernando Villavicencio investigando el tema petrolero. De ahí varias creaciones que junto a Henry, que le mandamos un abrazo, hay dos etapas, una etapa de los primeros 20 años y la última que se ha vivido del 2007 en adelante. En ese lapso, Fernando ha sido coautor de 3 libros y autor de 2 más, El feriado petrolero y Ecuador Made in China. En estos libros se develan todas
todos los números exorbitantes con una cantidad de ceros, más o menos 9 ceros a la derecha, para que podamos entender, es lo que desvalijaron a nuestro país y cómo prevendieron nuestros recursos para que hoy no tengamos ni salud pública, ni qué comer literalmente los ecuatorianos. Es bien interesante, les dejo, no voy a hacer spoiler de mi propio podcast, así que les dejo para que no se pierdan y que tengamos esta conciencia, lo que decíamos al inicio, ¿no? Esto no es que se nos acaba la plata ahorita y ahorita viene la crisis, no. Estos son 20 años atrás, 15 años atrás de desperdicio, de mala utilización de recursos para llegar a lo que hoy estamos. Entonces, yo les invito por una parte a pensar en cómo 10 años después, 12 años después, la justicia norteamericana le da la razón a Fernando Villavicencio y en Suiza pasa lo mismo, porque la justicia de Suiza sanciona a Gumbor con más de 73 millones de dólares en una multa, en una sanción económica, ¿no? Y bueno, todo esto era por este documental que se estrenó esta semana, está en español, está en YouTube. Creo que les podemos dejar el link aquí en los comentarios de Facebook y también les podemos dejar el link en YouTube para que las personas que están conectadas puedan ver este documental, que además es de producción nacional, ¿no? Carlos Andrés Vera es el director de este documental y pienso que hay que apoyar al talento de los ecuatorianos y es una forma de sacarnos la venda de los ojos. A veces no queremos escuchar noticias, no queremos amargarnos el día y estamos tan cerrados y siempre lo decimos, ocupados tratando de llevar un pan a la mesa de nuestra casa y nos impide a veces enterarnos, pero créanme que se van a enganchar y aunque hay imágenes muy fuertes, muy dolorosas, que a veces no parece un documental sino una película de esas que no pueden ser realidad, van a darse cuenta ustedes de que esto no es de ahorita, lo que nos está pasando ya data de muchos años y tuvimos a un valiente que se atrevió a decir y a denunciar. Justamente como lo has dicho, amiga, pero voy a aclarar dos cositas. La primera es que Carlos Andrés Vera es el director local del documental. El documental fue hecho en conjunto con otras personas de otros países también, no sé exactamente de qué países, pero Carlos Andrés Vera es el director local. Y en este documental también sale Paul Jarrín, que es un luchador de acá de Cuenca. O sea, de acá acá él está en Río Blanco, en Molleturo. Es muy impresionante ver la lucha que ha tenido Paul Jarrín. Le mando un saludo también. No lo conozco y después de ver este documental tengo ganas de saludarlo. Ha sido muy fuerte. Le decía yo al Carlos Andrés, gracias por regalarme unos minutos de mi papá viéndolo ahí. Ha sido muy impresionante ver y recordar toda esa lucha que tuvo él, todo el exilio, tantas cosas. Y él dice algo tan fuerte. Yo ya vencí, dice. Ahí yo ya vencí, yo ya los vencí. Porque ahora ellos, los que me persiguieron, los que me acusaron, ahora ellos están prófugos en la cárcel. Y eso es algo muy importante. Papá los venció escribiendo. Papá los venció con guante blanco, como decimos siempre. Los venció exponiendo su miserabilidad. Y como ellos le regalaron y pusieron un país de rodillas ante su nuevo amo, que es China. En este documental se muestra a estos dos luchadores increíbles y yo les recomiendo muchísimo. También contarles que este documental ya se lanzó hace más o menos 1 año y medio. Se lanzó en Netflix y no se lanzó para Latinoamérica. Por eso no podíamos verlo. Yo no tuve la oportunidad de verlo con mi papi, pero mi ñaña sí. Y ellos lo pudieron ver juntos con un código de seguridad ahí para verlo de alguna forma y lo disfrutaron mucho y les mando un abrazo así enorme a Carlos Andrés, a mi hermana, a mi papito ahí, porque es un documental muy especial. Así que bueno, invitados todos a que lo miren ahí. Y pues les cuento también que el próximo viernes tendremos un episodio de Habla Serio, el podcast con Carlos Andrés Vera. Así que pendientes también de ese capítulo que se viene. Ha sido un episodio muy sacudidor. Pero voy a comenzar a leer un poquito de esta poesía que estaba ofrecida para el día de hoy. También saludos a Fausto Murillo, que está ya conectado, listo para que le mandemos el Zoom. Ya mismo nos conectamos ahí. Voy a leer un poema de Rafael Larrea, un poeta ecuatoriano que me gusta mucho. Dice, no cabe hacerse loco. Después de lo que hemos vivido, qué mejor saber que no han terminado con nosotros. Hemos resistido con gran ternura. Sentimos la fe del científico en su obra.
la pasión siempre renovable del revolucionario, no del revolucionario. Hermoso es contar con una mínima parte de la verdad y así decirlo. ¿De qué sirve volverse loco? El que no comprende lo que pasa, lo que ha sucedido en este mundo, ¿para qué sirve? Ahora pretender que nosotros no nos equivocamos nunca. Yo sí dije cómo suena la frase, de este golpe salimos golpeados todos. Los que avanzamos ahora lo entendemos mejor y sabemos distinguir a los que retrocedieron a tiempo, los que se abrieron, los que se vendieron, los cobardes, los confundidos, los temerosos, los acomodados. ¿Para qué quieres mentirme con tu cara si viro la cuadra y me hallo frente a tus ojos colorados incrédulos, que son cuna y pañuelo de desgracias mayores que las mías? Avanti, trabajadores, siga el mundo su camino por el grande, magnífico, irrepetible espacio. Vaya la vida alumbrada con soles y estrellas. ¿Quién se puede sorprender de lo insólito? Guardadas están las distancias, los sentidos, los valores y cada uno de los pasos que el ser humano ha dado desde el primer día. Ninguno de estos heroicos esfuerzos está perdido. Solo se ahogó quien se soltó de su barca. No volvemos a comenzar tampoco. Solo estamos en otro estadio. Para cada generación, un enigma distinto. Avanti, avanti, gloriosos pueblos. Hermoso, y en el inicio del poema comenzaba con una palabra que mi esposo siempre dice, ¿no? Un abrazo, que él nos escucha en cambio desde FM, desde la 961. Él siempre habla de resistir, que la resistencia nos llevará a la libertad, y yo pienso que han sido muchos años de resistencia del pueblo ecuatoriano, que debemos de estar cerca, de ver esa luz, de llegar, mejor dicho, a esa luz que se ve al final del túnel. Así que me encantó esa poesía y quiero mandar saludos. Tenemos saludos. Manuelito Plasencia, sí se puede, 961 Suprema Estación, bendiciones y un buen programa. Miguel Humala, buenas noches, excelente trabajo. Tenía también, aquí se me fue de los comentarios de Facebook, teníamos un saludo para la licenciada Mónica Merchán. Siempre para todo el equipo de la 961, ¿no? Que nos sigue la gente. No sé si tenemos desde YouTube, me parece que tenemos. Ahora leo solo que estoy admitiéndole a Fausto a la reunión. Pero ahora sí, ahí van los comentarios. Dice: ánimo valientes, esa es la forma, estamos con ustedes, seguimos el ejemplo de Villavicencio, estamos con ustedes, guerreras, gracias. Hoy lo decía, qué bonitas son esas palabras que así sea desde la virtualidad vienen a aliviar el corazón que a veces está un poco opaco. Tenemos dos más en YouTube. A ver, veamos. Nos dice Judith Dayer: saludos a la hija valiente del siempre presidente Fernando Villavicencio. Saludo desde Naranjito. Qué hermoso que es la tecnología, cómo nos pueden escuchar desde todos los rincones de nuestro país. A la comunidad de migrantes también siempre están presentes. Un abrazo fuerte. Harold nos dice: tomando en cuenta que los sicarios fueron silenciados, asesinados, ¿quién nos garantiza que a los autores mediatos no los asesinen para proteger a los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio? Es justamente lo que nosotros cuestionábamos, Harold, ¿no? Y esperamos que el Estado no nos vuelva a fallar y que pueda proteger a estas personas para que paguen en primer lugar algo de sus culpas aquí en la justicia terrenal, y por otra parte para que se animen a delatar a los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. Tremendo realmente. Bueno, antes de pasar al siguiente segmento, que es cómo le metieron las jarras en la barriga, vamos a ver este videíto. No sé si se acuerdan, y además no sé si llegó tanto a Cuenca, pero sí. En Quito esta era la sensación, que le meten las jarras en la barriga. Ahora le meten las jarras en la esas garras. Le mete las garras en la barriga. Esas pesadillas que tiene esas garras. Le mete las garras en la barriga. Buenazo. Esa guagua, ¿dónde estará? ¿Quién será? Si es que estás por ahí, amiga, llámame. Realmente pienso que era una visionaria también, sí, ¿no? Imagínate, ella ya sabía. Y además, fue buenazo. Realmente, a mí eso me daba tanto miedo del Freddy Krueger, porque ella está hablando ahí del Freddy Krueger. Claro. Pero ahora tenemos a nuestros propios Freddy Krugers de la justicia acá en Ecuador. Realmente, qué terrible ver cómo este pacto de la impunidad cada vez se hace más evidente. Lo decíamos el otro día
haciendo el goce, ¿no? El PCC, Partido Social Cristiano, y la RC, Revolución Ciudadana, comparten el ADN. Turutupás era mi chistazo de ese día. Pero realmente es así, ¿no? ¿Cómo le han puesto? Cada vez está más evidente. Sí. Pienso que han buscado maneras de desmontar y de tratar de vernos la cara ahí a los ecuatorianos, incluso con declaraciones frontales en donde dicen, es que el pacto está a punto de romperse, salen del lado de la RC, se va a romper en los últimos días, y sale también la ministra Plasencia, sí, el pacto ya no está vigente. Nada de eso, señores, el pacto está en su auge y a nosotros no nos engañan ni nos ven la cara. No podemos decir otra cosa después de ver lo que ha pasado, y encima nos quieren tomar el pelo, porque después de lo que pasó en la votación para la destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, después de eso, de allí, sale inmediatamente una nota que piden autorización a las autoridades de México para sacar a Jorge Glass de la embajada. Entonces todo el mundo, no, si ven, no hay pacto, ahí está, no hay pacto. Y tres doritos después. Solo 2 Doritos. Sí, es que aquí ni siquiera llegó a llegaron tres. al tercero. 2 doritos después. Esto no se puede hacer porque es violar el territorio mexicano. Bla, Qué bla, buen bla, bla. chiste. O sea, no Terrible, somos ya terrible. ingenuos de esa parte, ya pasó. Y sobre todo aquí, a mí no me pueden mentir, porque yo estuve 1 año en la Comisión de Fiscalización y Control Político junto a Fernando Villavicencio, y yo sé cómo son las votaciones. Primero en la comisión y luego cuando se llega al pleno de la Asamblea Nacional. Eso no es una leonera, es un reparto de la torta más grande, en donde si es que voto contigo me das esto, si es que voto contigo me das esto otro de acá, pero de que pierdo, jamás. Entonces eso es lo que se evidenció, y eso solamente es producto de un pacto, producto de una negociación. ¿Qué se repartirían? Se repartirían la justicia, se repartirían gobernaciones, se repartirían las direcciones provinciales. Eso es lo que se repartieron. Bueno, ahora vamos a tratar de descubrirlo, y qué mejor junto al destituido. Bueno, pero verás, antes de pasar con Fausto Murillo, que ya está conectado en nuestra llamadita de Zoom, nosotros hicimos una notita porque no podíamos dejarlo pasar. Realmente, al mismo tiempo que pasaba la audiencia del tema de Papi, pasaba esto. Entonces, bueno, no podía yo hacerme pulpo, pero al día siguiente de su destitución sacamos una nota, porque lo que más terrible me pareció, más allá de cualquier posición personal con respecto a lo que pienso que pasó con Fausto Murillo, me dio tanto asco verles a estos correístas, PCC y ADN, todos como festejando, alzando los brazos, así unas caras que les puse en la portada de la nota, porque no sé qué diablos estaban festejando. ¿Qué será de bueno que habrán hecho? ¿Qué pensarán que es el trabajo que tienen? Pero realmente, qué asco ver eso. Esos son nuestros asambleístas. ¿Por qué seguimos votando por esta gentecita? Dios mío. Así que bueno, les invito a que revisen la nota en www.periodismodeinvestigación.com. Justamente como PCC, RC y ADN estuvieron juntitos para el ajuste de cuentas con Fausto Murillo, que ya nos va a contar el mismo Fausto por qué es que le tienen tanta pica a estas personas. Y también le vamos a preguntar cuántas veces la han destituido. Pero antes de eso, vamos a ver un videíto de Fernando Villavicencio, que él siempre ya nos dejó tanto material listo ahí para todos estos análisis, porque Fausto Murillo ya fue destituido en el 2021, y Fernando Villavicencio se refiere a este tema en una entrevista con Liz Valareso en Teleamazonas. El video completo dura 18 minutos. Está subido en nuestro canal de Periodismo de Investigación y ahí lo pueden ver completo. Pero ahorita vamos a ver un extracto de después de este video, ahí sí nos vamos con la entrevista con Fausto Murillo. Vaya ahí, Merchansiki. Ya mismo. Ahora, ahí se fue. ¿No? Bueno, hasta un abrazo a Susi Maite, que dice, mejor ponga música. Este programa está en 3 emoticones que no puedo decir porque estamos en público y nos pueden estar escuchando niños. Pero bueno, Susi, este programa trata de buscar conciencia. Ya saben que aquí lo que menos hay son revanchas ni odio. Aquí hay conciencia colectiva y un criterio formado. Ser críticos. Alex Quintuña, sin comentarios. En vez de informar, desinforma. Mejor me voy. Un abrazo, Alex. Tenemos el video, nos vamos con Y el eso. saludo para Javier Chagui. Saludos, Javier.
Vamos con el video. Y hasta ahora quiero darle la bienvenida en el estudio en Quito al asambleísta electo Fernando Villavicencio. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Liz, qué gusto. A los tiempos, un buen día. El gusto es nuestro y quiero empezar esta entrevista conociendo también su opinión sobre justamente el tema que tocábamos anteriormente con la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, esta decisión de 4 de los consejeros de remover al doctor Fausto Murillo del Consejo Nacional de la Judicatura, diciendo que él tenía una inhabilidad porque ya fue juez durante 25 años para ocupar ese cargo y así respondiendo al Ministerio de Trabajo. A su vez, el doctor Murillo ha dicho que detrás de esto hay una intención de desinstitucionalizar más bien a la función judicial, poder meter mano de una manera, por decirlo de alguna manera, a la justicia y revisar casos de corrupción emblemáticos. ¿Qué opinión le merece todo esto? Bueno, a veces la torpeza ayuda para ilustrar intereses ocultos. Y cuando digo torpeza me refiero a lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana. Me refiero a esa mayoría, a esos 4 votos. Sin ningún tino, pisoteando la Constitución, el derecho, el sentido común, vulnerando un dictamen de la Corte Constitucional de la forma más torpe y grosera. Están conspirando contra la poca institucionalidad del país. O sea, es tan grave lo que acaba de hacer esta mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, que horas después de un histórico triunfo electoral que pretende sepultar la mayor corrupción de la historia de este país, el autoritarismo sin nombre de más de una década, recuperar la independencia de funciones, ese mismo instrumento construido por el correísmo, construido por la mafia, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana, le hace el juego a la delincuencia de cuello blanco. Aquí no me vengan con cositas, con interpretaciones, Liz, seamos sinceros. Aquí hay una conspiración de los derrotados, es una conspiración de los correístas que utilizando un pacto perverso en el Consejo de Participación Ciudadana pretenden tomarse la función judicial. El objetivo de ellos es liberar a los delincuentes de cuello blanco. Como no pudieron ganar las elecciones... Acaba de escuchar aquí a la presidenta del Consejo que decía que no se deben a ningún partido político, que esos comentarios de que hay una mafia enquistada, que no es cierto, que ellos no han vulnerado ningún dictamen de la Corte Constitucional porque eso se basa en las funciones extraordinarias, pero que ellos tienen sus funciones ordinarias y que lo que han hecho es responder más bien a esta solicitud del Ministerio de Trabajo con las competencias que ellos tienen para remover a un funcionario que no tiene la idoneidad de ocupar un cargo. Es que claro, el pacto viene desde un poquito atrás. Quienes salvaron de la guillotina al ministro Ich son los mismos que actúan en el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, al ministro Ich no es que se le ocurrió tan bonito él, tan legalista él, ¿no? Que saca justo una resolución. A mí no me importa quién sea el doctor Murillo, Liz y ecuatorianos. A mí no me importa quiénes sean los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de una conspiración del correísmo aliado con otras fuerzas políticas que pretenden echar abajo fallos judiciales históricos que principalmente fueron levantados por el periodismo de investigación. Me refiero al caso Arroz Verde y Sobornos. Pero falta... Bueno, ese video tan potente, les dejamos el video completo en el canal de YouTube de La Fuente, Periodismo de Investigación, porque realmente es muy decidor. Me encanta siempre como poder escuchar la palabra de mi papi que nos lleva a la verdad de la mano así tan bonito y con tanto cariño. Así que gracias, papito, siempre por abrir esa senda de luz desde el periodismo para que podamos entender también todas las cosas que siguen pasando hasta ahora. Ahora quisiera yo darle paso a nuestro querido invitado del día de hoy, Fausto Murillo. No sé si ya estás por ahí, está conectado. Eso, ahora sí. Buenas noches, Fausto, no sé si me escuchas. Sí, muy buenas noches, Amanda. Buenas noches. Sigo un poco afectado de la garganta, pero con el mayor gusto. No tenía yo antecedente de este programa, soy franco, y hoy la primera vez que ya voy a empezar a seguir para actualizar y saber cómo le están enfocando ustedes los temas de actualidad, y sobre todo estos temas
de institucionalidad que van ocurriendo en el país. Siempre a la orden. Gracias, Fausto. Bueno, realmente un honor poder contar con este invitado. Y bueno, nosotros queremos preguntarle algo. La primera cosa, ¿cuántas veces le han destituido a usted? Bueno, aquí hay que hacer un antecedente rapidito. En el 2019 llegamos al Consejo de la Judicatura. Recordarán que hubo una consulta popular en febrero del 2018 y producto de esa consulta popular se instauró el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que buscó reinstitucionalidad en el país, es decir, temas de una nueva fiscalía, un nuevo Consejo de la Judicatura. Digo nuevo, es saliendo de esa estructura que predominó por más de 10 años y que todos sabemos en qué degeneró. Entonces, en el 19 nosotros hicimos la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, de esa corte que había sido producto de los procesos sesgados, amañados que llevó adelante Paulo Rodríguez y Gustavo Yala. Entonces, nuestra misión inmediata fue hacer la evaluación de esa Corte Nacional y el 80% de jueces de la Corte Nacional no superó la evaluación. Entonces, eso tocó fibras muy, muy sensibles de estas estructuras que habían manejado la justicia en el país. Y por ello, en el 2021, el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por Sofía Almeida, atendiendo o recibiendo un oficio, como bien lo señalaban en la nota, un oficio del ministro Andrés Ich, que aducía que Fausto Murillo tenía un impedimento para ser vocal del Consejo de la Judicatura, envió el documento, sesionó inmediatamente el Consejo de Participación y en una sesión meteórica, casi sin darme espacio a la defensa, habían decidido darme 7 minutos para que me defienda, tomaron la decisión con 4 votos y yo fui removido de vocal del Consejo de la Judicatura. Esa fue la primera reacción, persecución para poner a un lado a Fausto Murillo. Esa es la primera. Luego, o sea, usted siempre fue, desde esa época usted ya fue incómodo para la RC. Totalmente. Yo ya fui incómodo precisamente para las fuerzas políticas que en el año 22 intentan el primer juicio político. El primer juicio político lo pide Luis Almeida Morán y Viviana Veloz, el uno social cristiano, la otra Revolución Ciudadana o correísta. ¿Por qué? Esto es importante que sepan. ¿Por qué el juicio político en el año 22? Porque habíamos nosotros, bajo la presidencia temporal de Fausto Murillo, resuelto en el Pleno del Consejo la creación de la unidad especializada para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. Y llevamos adelante en ese año el proceso de selección de 14 jueces. Pero como Fausto Murillo no permitía que le metan mano en los procesos, inmediatamente el juicio político en el año 22. ¿Para qué? Para censurar y destituir, ojalá, al Consejo de la Judicatura completo, pero fundamentalmente a Fausto Murillo. Logramos superar ese segundo intento en el año 22 y además tocamos otra fibra muy sensible. Aprobamos un protocolo para la destrucción de la droga acumulada por más de 500 toneladas en las bodegas de Guayaquil y en otras ciudades. Aprobamos un protocolo porque ¿por qué se acumulaba la droga? Eso es importante, porque había una dispersión entre las autoridades. El uno iba por una vía, los otros por otra vía. El resultado es que nunca se destruía la droga. Nosotros como consejo en el 22 diseñamos un protocolo en el que establecíamos claramente qué es lo que debe hacer un fiscal, qué es lo que debe hacer un juez, qué es lo que debe hacer la policía judicial, qué es lo que debe hacer los peritos, etcétera, etcétera, y todos en conjunto poder seguir estos lineamientos y llegar a la destrucción de la droga. Eso también fue un tema muy sensible que lo hicimos en el año 22. Por tanto, superamos, porque teníamos la razón y también la verdad, superamos ese juicio político. Pero la sensibilidad seguía, digamos, topándose, especialmente con la presencia de Fausto Murillo, y en el 23, perdón que me largue un poquito porque esta antecedente es importante, en el 23 asume la presidencia del Consejo Wilman Terán, hace mayoría con Javier Muñoz y con Maribel Barreno. Que ahora vale la pena aclarar que ahora están ellos en la cárcel. Sí, ellos están ahora procesados, los unos por el uno por caso Metástasis, el otro por presunto enriquecimiento ilícito y la otra por presunta obstrucción
a la justicia, y además por el tema de tráfico de influencias, por el tema de los audios filtrados. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Que en el año 23, en febrero, asume Wilman Terán y forma esta mayoría y emprenden en el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional. Como yo veo, estando adentro como vocal, que empiezan a hacerse con opacidad, a no tener objetividad, a empezar a sumar, a evidenciar anomalías, irregularidades en ese concurso, yo empiezo a frentear a esa mayoría y objeto y cuestiono y voto en contra y evidencio ante la ciudadanía las anomalías. Entonces Fausto Murillo se vuelve un problema dentro de ese proceso. Entonces inmediatamente se activa el segundo juicio político, van adelante, pero en ese interín asoma el caso, se devela el caso Metástasis. Exacto. Y naturalmente llega donde llega el doctor Terán, hoy por hoy detenido, y una serie de jueces, fiscales, generales de la policía, y se arma se devela este entramado de estructuras de corrupción en la función judicial al más alto nivel, y se cae ese Consejo de la Judicatura presidido por Terán, asume el doctor Román, y volvemos a tratar de enderezar las cosas. Y claro, Fausto Murillo... Tengo una pregunta ahí, verá. Usted, o sea, justamente sobre este tema, ¿cuál era su experiencia con los jueces involucrados en el caso Metástasis? Y también quiero preguntarle si usted tenía sospechas de esto, ¿cómo lo toma cuando se entera de la explosión del caso Metástasis? Bueno, nosotros habíamos venido haciendo seguimientos en el ámbito disciplinario. Recordará el país del juez de ese Bani Molina en Manabí y de otros jueces en Guayas, Bani Molina en Manabí, que aceptó un habeas corpus casi que corporativo, y en base a una decisión que había pedido un habeas corpus que había pedido un ciudadano detenido, se sumaron otros ciudadanos detenidos a ese habeas corpus, y entre esos ciudadanos se sumó el señor Glass, y este juez aceptó que y decía pudieron... que Glass estaba en estado de gravidez. Era Exactamente. Entonces, nosotros ya veníamos desde el punto de vista administrativo, disciplinario y de transparencia, veníamos tratando, digamos, de haciendo seguimiento a ciertas estructuras. Lo mismo en Guayas, recordará que un juez, en el caso de este señor alias Rasquiña, un juez de Guayas, de una sentencia de 20 años le bajó a 8 años, luego un juez de Cotopaxi, como ya había cumplido creo que el 50-60% de la pena de 8 años, le otorgó una garantía penitenciaria y el señor salió, al poco tiempo lo mataron. Entonces veníamos ya tras la pista de estas estructuras, pero nunca tuvimos el conocimiento de la estructura que iba a develar el caso Metástasis. Pero este es una, ¿no? Entonces, todo ello significó que Fausto Murillo sea ya visto como un obstáculo, como alguien que no deja nomás pasar las cosas, que está vigilante, que está haciendo seguimiento, y claro, ya se afectó a intereses muy grandes. Bueno, a nuestra audiencia yo le dejo en este momento en el canal de YouTube, bueno, en los comentarios del YouTube, les estoy compartiendo una notita de periodismo de investigación que hicimos justamente 2 días antes de que explote el caso Metástasis, y era el tablero de la impunidad, en donde se expone justamente todas las movidas chuecas de Wilman Terán y su equipo de bandidos. Así que ahí se las dejo para que la revisen. Realmente fue impactante esa nota, porque además qué conectados estamos con todo lo que iba pasando en el Ecuador. A los 2 días de esa nota explota el caso Metástasis. Yo estoy aquí con mi querida Dama Escarlata, que también tenía unas preguntas para Fausto Murillo. Buenas noches, Fausto. Gracias por acompañarnos en este espacio. Se cuestionaba un poco por dónde llevamos la línea. Bueno, esta es una línea de rebeldía donde en esta actualidad ser rebelde es decir la verdad. Llevamos una línea de resistencia y resistimos de pie ante todas las injusticias que se cometen en nuestro país. Levantamos la voz y esa es la línea que nosotros llevamos acá, pero también nos dirigimos a la gente que siempre está
pendiente de sobrevivir en este país, ya sea por la inseguridad, por la escasez económica, la falta de trabajo. Estamos con esa gente, ellos son los que a nosotros nos acompañan y nosotros tratamos de desmenuzarles estos temas que a veces la gente de a pie le ve tan lejano, dice como en qué me importa a mí eso, en qué me afecta. Entonces yo les contaba al inicio del programa que el Consejo de la Judicatura tiene funciones muy importantes. Y yo aquí quiero como que en un minutito, en un medio minuto, usted nos explique, mi querido Fausto, cuáles son las principales funciones que tiene el Consejo de la Judicatura. Excelente pregunta. Fundamentalmente, el Consejo debe hacer procesos de evaluación de jueces de todo el país. Hablamos que hay 2.000 jueces por sobre los 600 o 800 fiscales, por sobre los 500 defensores públicos y en total casi unos 11.000 servidores. Hay que hacer evaluación de todos esos servidores. Esos son procesos que hay que hacer. Luego hace selección de jueces, selección de fiscales, selección de defensores públicos, selección de servidores administrativos, jurisdiccionales, y luego hace o tiene como misión el régimen disciplinario, es decir, establecer en base a denuncias, en base a otros temas de oficio, por decisiones jurisdiccionales, iniciar procesos por infracciones disciplinarias, sean leves, sean graves, sean gravísimas. Y eso implica que sea el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de toda la función judicial. Y naturalmente, cuando hay una estructura que ha venido teniendo, digamos, funcionamiento por los últimos 10, 14 años, y viene un consejo que trata de, digamos, ejercer estas potestades sin direccionamientos, sin anomalías, entonces esas estructuras que han venido trabajando se sienten afectadas, entonces reaccionan. ¿Y cuál es la forma de reaccionar? Entorpecer, boicotear, cuestionar, deslegitimar a quienes estamos tratando de reencauzar la institucionalidad del país. Y ese ha sido el caso precisamente por el que yo he sido afectado, no, digamos no afectado, sino perseguido, visto como un obstáculo que hay que eliminar, que hay que poner a un lado. Al final de cuentas ya este último 28, 29 de febrero lo consiguieron y yo luego de 5 años, un mes, he sido separado del Consejo de la Judicatura. Entonces, en palabras sencillas, yo les decía a los amigos que nos escuchan, lo que hace el Consejo de la Judicatura es nombrar a jueces y a fiscales, de evaluar, sancionar y remover. Es decir, que cuando yo tengo un proceso y me estoy quejando, es que la justicia suelta a los ladrones, es que la justicia dio el habeas corpus, es que la justicia no ayuda en contra de la delincuencia. Entonces, es el Consejo de la Judicatura el encargado de todo eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Consejo de la Judicatura tiene tintes partidistas? Son más de 11.000 servidores públicos, nos decía Fausto, y aquí viene la siguiente pregunta. ¿En qué momento de esta audiencia del juicio político, de esta sesión de la Asamblea Nacional en donde se daba ya la votación, en qué momento usted se enteró de la renuncia de la asambleísta alterna, que era del Partido Social, perdón, de la vocal alterna, Elsie, que era del Partido Social Cristiano? ¿En qué momento se dio esta renuncia? Bueno, hay un ligerísimo antecedente. Yo había llevado adelante la sustanciación ante la comisión y había establecido que todas las pruebas anunciadas, documentales, testimoniales, audiovisuales que presentaron los acusadores no probaban nada. Yo desvirtué ante la comisión todas las acusaciones y luego ante el pleno yo hice una defensa técnica y logré establecer que no probaron nada, que no tenía los cargos que me acusaban, no tenían fundamento ni sustento, que no tenían ni causal. Y yo estaba inclusive invocando a que los asambleístas que se habían autoproclamado nueva asamblea puedan realmente darle una imagen al país de una nueva asamblea. Esa era la posición, no habían probado nada. Cuando en la noche, me parece que a mí me llegó como entre las 6 o 7 de la noche, la renuncia de mi suplente, la doctora Elsie Celi. Yo no he dicho que es social cristiana, yo lo que he dicho es que tenía simpatías con la línea social cristiana y que ella era mi suplente, y si yo salía, ella era la que subía. Entonces, en ese momento, Fausto Murillo era inocente, todo el mundo estaba seguro
y tenía evidencia de que no habían probado absolutamente nada. Pero luego de la renuncia de la doctora Celi, parece que cambió totalmente la percepción de inocencia y se, digamos, convirtió en culpabilidad. Y al día siguiente, pues los asambleístas de RC y los socialcristianos, sin duda, ellos estaban convencidos que Fausto Murillo era culpable, pero los asambleístas del lado independiente y del gobierno, que suman 26 más o menos, que el día anterior pensaban o estaban convencidos que Murillo era inocente, al día siguiente ya votaron por la censura de Fausto Murillo, atribuyéndole los cargos como probados, lo cual no es verdad. Y yo fui censurado por 102 votos. Bueno, si algo aprendí en la Asamblea Nacional es que ahí las leyes no bastan, las pruebas no bastan, que ahí lo único que cuentan son los votos. Y los votos generalmente vienen a cambio de algo. Eso yo lo viví, yo lo aprendí y fue de las peores experiencias, de las más frustrantes que he tenido en mi vida. Entonces, entendiendo que las pruebas no bastan y sabiendo que su vocalía se quedaba completamente vacía en una línea de tiempo. Usted me dice, hizo su defensa impecable, no habían los votos, se da la renuncia y milagrosamente aparecen los votos. Pues, ¿qué me podría imaginar yo que estuve en la Asamblea Nacional y que sé de los angelitos que están ahí votando? Y ya esto va de mi cuenta, ¿no? Pues simplemente yo me imagino que se dividieron. De esos 11,000 cargos que el Consejo de la Judicatura pone, se dividieron. Y dígame usted si fue mucha coincidencia que en más o menos, no sé si fueron 7 o 9 provincias, dejaron sin efecto los nombramientos de algunos jueces y fiscales y que iban a poner reemplazos. ¿Estoy bien? ¿Podemos puntualizar un poquito esa información? ¿Qué pasó? Bueno, yo me enteré ya una vez que salí, me enteré que habían removido algunos directores provinciales y claro, aquí hay que tener presente y ya lo hecho está. Vale la pena señalar que se viene un momento muy importante para la Administración de Justicia, primero que es la selección de jueces temporales para la Corte Nacional. Está justamente en estos momentos llevándose ese proceso interno. Se van a señalar al menos unos 7, 10 o 12 jueces temporales que van a entrar en los próximos días a la Corte Nacional de Justicia. Y paralelamente a aquello, en los próximos días el Consejo tendrá que convocar a un concurso, y esto es lo más importante, un concurso para llenar 10 jueces de la Corte Nacional. 10 jueces de los 21, es decir, casi el 50% de jueces se va a designar en este proceso que va a arrancar en pocos días. Estos nuevos jueces, junto con los 11 que están en funciones, tienen que elegir al presidente titular de la Corte Nacional de Justicia. No olvidemos que hoy por hoy tenemos un presidente encargado, el doctor José Swing, y esta Corte Nacional de Justicia, ya integrada con los 21 luego de este concurso, tiene que seleccionar la nueva terna para el Consejo de la Judicatura que entrará en funciones en enero del 25. Y esta terna que envíe la Corte Nacional, de ahí sale quien presidirá el Consejo de la Judicatura por 6 años. Estos jueces que yo estoy señalando que van a estar en este proceso de selección duran 9 años en sus funciones. Es decir, el futuro de la Administración de Justicia de la más alta corte se decide de aquí hasta diciembre. Esa es una realidad y ese es el interés. Ese es, digamos, el motivo por lo que las fuerzas políticas, de alguna manera, no digo que yo soy todo, de alguna manera, a quien ha sido una piedra en el zapato, como así ha señalado algún titular, hay que ponerlo a un lado. Tenemos al menos, me imagino dirán, un frente menos y un frente complicado, porque yo he sido muy radical, he sido muy frontal, yo no he dejado ni me he callado. Exacto. Yo he dicho lo que he tenido que decir. Esa es la clave, Fausto, ¿no? O sea, el tema es que cuando hay alguien que no está de acuerdo, así no sea mayoría ese alguien, pero que alerta a la gente, ya la opinión pública ejerce una presión y les pone en evidencia la sinvergüencería que pretenden hacer y se frenan nomás.
se frenan. Es como lo que quisieron hacer con las reformas del COIP en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, no era un grupo mayoritario, fue una bancada de la Asamblea que no hace mayoría, pero por nada del mundo, pero ya nos dio la voz de alerta y reacciona la ciudadanía y reaccionan los medios. Pero ahora lo que ellos quieren es que no exista esta voz en la justicia, en el Consejo de la Judicatura. A mí me queda clarísimo que el pacto está en pie, me queda clarísimo cómo le están metiendo las garras en la justicia. Yo quiero preguntarle, Fausto, pues algo tremendo. Realmente de las cosas que más dolorosas han sido en este tiempo ha sido ver cómo los chats de Leandro Norero exponen toda esta estructura narcodelictiva enquistada en la política, en la justicia, en el Estado ecuatoriano en general. Quería preguntarle, ¿cómo ha visto usted estos chats en los que estas personas, Norero y Salcedo sobre todo, se jactaban de que iban a tumbar el Consejo de la Judicatura que era presidido por usted? Y también preguntarle si usted tiene miedo por su vida, por lo que hemos visto que son capaces de hacer estos narcos. Bueno, la verdad, yo no tenía, digamos, conciencia de contra quiénes estaba o a quiénes estaba afectando yo con mi posición. Y en el año 23, en el año 22, en el juicio político que llevábamos adelante, ya con el caso Metástasis, se develó este audio en el que habla Salcedo con Norero y dice que en 10 días tumban al Consejo de la Judicatura y los procesos penales de ellos están controlados porque este Murillo no quiere que salgamos de la cárcel. Eso yo no tenía idea que estaba ocurriendo en el año 22, sin embargo yo seguí en esa misma línea. Hoy tengo un nivel de riesgo importante, pero desde que salí del Consejo de la Judicatura tengo que buscar los propios medios míos para mantener los cuidados y la protección, porque realmente he afectado fibras sensibles de estructuras delictivas y también de estructuras políticas que se han sentido afectadas con mi proceder, que yo no he hecho otra cosa que buscar el deber ser. He tratado de ir por el camino. Yo quiero decir una frase, chicas, que ojalá vaya posicionándose. Siempre nos han tratado de imponer o tratar de posicionar, ¿no?, esta tolerancia cultural a la corrupción. ¿Se han oído ustedes la frase que dice, robó, pero hizo obra, no importa? Eso es querernos imponer una tolerancia cultural a la corrupción, a la delincuencia, a la ilegalidad. Al contrario, yo soy de la línea de que hay que buscar una cultura de la legalidad, una cultura de la institucionalidad. Esa es la disyuntiva. Y yo me ubico en la cultura de la legalidad. Esto es algo muy importante que ojalá la ciudadanía vaya valorando y dándose cuenta. El un lado siniestro y el otro lado de esperanza. Yo tengo una preguntita más ahí. ¿Qué es lo que estos bandidos vieron como una amenaza? ¿Hubo algún pronunciamiento directo en ese momento? ¿O qué fue lo que a ellos les levantó esta alerta de esta incomodidad que fue la piedra en el zapato, Fausto Murillo, ¿no? Bueno, en el año 22 precisamente se trataban de proliferar estos habeas corpus, estas acciones de protección, precisamente por estructuras de abogados que ahora vemos que están involucrados en el caso Metástasis, abogados que compraban o de alguna manera incorporaban a estas estructuras a jueces, a fiscales, a presidentes de cortes provinciales, a directores provinciales. No olvidemos que el director provincial de Chimborazo, antes coordinador jurídico de Wilman Terán, este director de Chimborazo está involucrado en este tema de Metástasis, la directora de Cotopaxi involucrada en temas de corrupción, hay un presidente de Corte Provincial de Manabí, hay jueces de Guayas, hay fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que, digamos, obviamente a esta gente que aparezca un vocal o que un vocal junto con el resto quiera ejercer el control disciplinario, quiera llevar los procesos de selección apropiadamente, se vuelve un obstáculo. Y ese obstáculo, desafortunadamente, para ellos decido yo. Pero ahora, una vez que ya estoy fuera, esperemos que la ciudadanía no permita que se metan manos en los procesos,
que estos poderes, estas estructuras le metan, se infiltren en la administración de justicia, más de lo que está infiltrada, porque ya es, digamos, nadie puede negar de que hay estructuras delictivas infiltradas en la función judicial. Eso es un hecho. El caso Metástasis es un caso importantísimo. Nunca antes hemos tenido un antecedente como ese, pero no es todo. Y ese es el trabajo de la institucionalidad, de las buenas personas, de la gente. Tiene que exigir una justicia, y esto también quisiera que se posicione, una justicia que al lado tenga la palabra independencia y al otro lado tenga la palabra imparcialidad, y en el centro le cobije la institucionalidad. Qué bonitas esas palabras, ojalá fuera así. Yo le quiero decir a nuestra audiencia que en este programa no estamos a favor de personas. Nosotros estamos a favor, justamente como dice Fausto en este momento, de la institucionalidad, de la legalidad, de la justicia. Aquí no estamos, como nos decían por ahí, pero hablen de Lazo y hablen. Nosotros aquí les desnudamos a todos los corruptos. No estamos a favor de una o de otra persona. Estamos a favor de los sagrados intereses del Ecuador. No estamos a favor de la corrupción ni de la impunidad. Antes de ir cerrando nuestra entrevista con Fausto Murillo, yo le quiero mostrar a la audiencia y también pues a Fausto esta viñeta gráfica que hizo Bonil. Ahí sí me ayudas, mi querido Merchansiki, con esta imagen. Y quiero preguntarle, Fausto, pues cuando yo la vi me enchinó la piel, sobre todo porque hemos pasado como familia por un momento muy difícil, y cuando vi esta imagen me sentí muy incómoda, y pienso que cuando vi esta imagen dije, hay que llamarle a Fausto a ver si quiere que le entrevistemos. ¿Qué piensa usted de esta imagen que ha sacado Bonil? Ahora lo estamos viendo en pantalla, en la que un muñequito con ADN está ahí mostrando su cabeza a estos gozosos RC y PCC. ¿Qué piensa Fausto Murillo de esta caricatura de Bonil? Bueno, es, digamos, diría yo es impactante porque más allá del dibujo, ¿no? Es impactante inclusive para la familia que la cabeza de uno sea presentada en bandeja. Estamos hablando figurativamente en el ámbito de lo que ocurrió en la asamblea, pero más allá de lo figurativo es también una realidad que desafortunadamente estamos expuestos quienes decidimos, como digo yo, ponernos del lado de la legalidad y de la justicia. Ese es el problema. Pasó con tu papá y fue un hombre que luchó, no 2, 3 años, tu papá luchó 30 años, si no es más, y obviamente llega un momento en que estas fuerzas lo que quieren es que estas personas no estén físicamente, porque a tu papá pueden haberlo liquidado físicamente, pero en su esencia, en su pensamiento, en su lucha, en sus convicciones, eso no hay arma, no hay forma de aniquilar. Al contrario, lo que hace es, ojalá florecer y que la gente haga conciencia. Este Ecuador hermoso tiene que labrarse un futuro, pero para eso tiene que salir, desterrar, zafarse de estas estructuras que lo van dominando, lo han venido dominando solo por intereses que nunca están, digamos, en la mente de estas gentes, el interés sagrado nacional, el interés de los niños, de nuestro futuro. No, ese es el problema. Gracias, Fausto. Realmente ha sido un programa tremendo para mí, muy emocional. Yo quiero pues agradecerle muchísimo, Fausto, por estar aquí. Cuídese mucho. Le mando así como una protección, más allá de la persona que es usted. No le conozco, primera vez que tenemos el gusto de conversar. El hecho de que usted sea incómodo para las personas que buscan la impunidad en nuestro país, para las personas que le quieren meter las garras a la justicia, entonces hace que de alguna forma usted y yo estemos en la misma vereda. Estamos en esa vereda de la gente que sueña con un país digno, que sueña con un país libre de mafias. Espero que esta no sea la última vez que conversamos, espero que pues este sea el inicio de
de ahí un poco de ese intercambio y que usted siempre nos pueda guiar también en las cosas que pasan acá en el país. No sé si usted quiere decir algo más, mi querido Fausto, o también Carmita, con respecto a este tema antes de pasar al final de la poesía también. Bueno, yo solamente quiero apuntar a que todo estaba fríamente calculado y que los tiempos eran antes de que se elijan estos jueces y que no es coincidencia que hayamos tenido una presidenta de la Asamblea Nacional correísta, que algunos traten de lavarse las manos saliendo del país justamente cuando hay que tomar estas decisiones tan incómodas y otros manden a sus alternos a votar para seguir teniendo la popularidad, porque como su nombre no estará en la lista de los que votaron a favor, entonces pensarán que su conciencia está tranquila. Pero más allá de eso, tienen que saber que estamos observando todos esos procesos que, tal como veíamos en las audiencias de estos delincuentes y con sus fichas de abogados, asimismo vemos que se dan en la Asamblea Nacional, en donde se hacen las leyes y donde también las destrozan. Y es una pena para nuestro país que después de 2 años que estoy fuera de la Asamblea, todo siga igual. Ese es un tingazo en la oreja, Alexandra Castillo. Señora, usted llegó ahí por mi papá, luego se hace la loca para ir a que vote su alterno. Pero bueno, antes de seguirme peleando con nadie, quiero despedirme con cariño de Fausto. No sé si tú quieres decirle algo más a la audiencia. Sí, bueno, simplemente agradecerles la oportunidad, el espacio, y me parece ustedes jóvenes avancen en hacer conciencia de estos temas. Hay muchos que hay que estar pendiente. Yo creo que no le pierdan de vista a la Administración de Justicia, a sus procesos. Es nada más ni nada menos el futuro de los próximos 10 años de la Corte Nacional de Justicia lo que está en juego. Por tanto, como ciudadanos, es necesario que estemos vigilantes, haciendo seguimiento, enterándonos. Ojalá haya una veeduría ciudadana que acompañe a estos procesos. Ojalá los organismos internacionales también acompañen y podamos nosotros conseguir un proceso objetivo, técnico, transparente y apegado a que lleguen quienes merecen ser jueces, que tengan la idoneidad, la capacidad, la formación para administrar justicia, nada más ni nada menos en una corte de casación que puede en determinado momento inclusive revisar sentencias en firme de condenados que pueden estar cumpliendo o pueden estar fuera del país esperando que pueda darse estos cambios. Ya lo intentaron con el COIP, con las reformas, y lo que buscarán sin descanso es conseguir revertir esas decisiones judiciales que hoy por hoy los tienen, como digo, detenidos o fuera del país, lejos de darle una respuesta o responder por sus actos. Muchas gracias, Fausto. Realmente ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Saludos por allá. Y antes de ir cerrando nuestro programa, pues habíamos ofrecido que hoy iba a haber poesía de Agente del Caos, pero he tomado una decisión radical en último momento y voy a compartirles un poema de mi papá. Hermoso. Sí, les mato a todos. Ay, tremendo. Se llama Compañera de los Miércoles. Bendita memoria que me arrastró a Sevilla en agosto, a la cementera multicolor, entre algodón de azúcar, sanjuanitos con banda de pueblo y mi rostro partido por el frío. Ahí me vi, en la esquina de la plaza, despeinado, esperando que pase la señora de las melcochas para que se lleve mis ojos de las puras ganas. Así te he esperado, compañera de los miércoles azules en el río, si eres tú la que tiene que llegar. Panela batida, recorrida por el mapa de mis manos, dulcísima, así te he esperado, si eres tú la que tiene que llegar, con estas embriagantes ganas de no dejarte sola, de no dejarte triste, de no dejarte nunca, de no dejarte siempre. Ese es un poemita de Fernando Villavicencio y me despido con un poema de Rafael Arrea. Antes de tu querido
de tu poema, querida gente del caos. Bueno, te cuento que no nos hemos avanzado con los mensajes del día de hoy, ¿no? Diego Illescas dice, esos asambleístas solo hacen leyes para los ladrones, ya sabemos qué bancada predomina en la asamblea ahí porque el país no puede surgir. Alex Quintuña dice, ¿cómo se llama el programa? La culpa es de Correa, ja, ya. ¿Hasta cuándo? Bueno, no se llama así, mi querido Alex, se llama Rebelde sin pausa, porque no dejaremos que esta rebeldía pare. También nos dicen, todas estas ratas huyen del país llevándose la plata del pueblo. Sí, así mismo es, y por ahí se me fueron, como digo, un montón de comentarios más aquí del Facebook, pero que sepan que todos les estamos leyendo, estamos con ustedes, sentimos a veces la indignación que sienten, y de las personas que no comparten nuestro criterio, también sabemos respetar y sabemos valorar y poner sobre la mesa todos los criterios con el mismo peso. Nadie aquí es más que nadie, y al final las pruebas hablan solas y dato mata relato nomás. Bueno, yo quiero despedirme de este programa con este poemita de Rafael Larrea, muy cortito, casi haiku. El amor es la única red que atrapa al pez para salvarlo de la muerte. Gracias a la 96.1 por este espacio. Este es el 6º programa de Rebeldes sin Pausa, y nos vemos el próximo domingo con mucha más rebeldía. Aquí Agente del Caos y la Dama Escarlata. Agente del Caos.